Misterios del Triángulo de las Bermudas. Datos sorprendentes que no aprendes en historia. Si alguna vez has explorado el fascinante mundo de los misterios inexplicables, seguramente has oído hablar del famoso Triángulo de las Bermudas. Este triángulo casi equilátero, que abarca 1.3 millones de kilómetros cuadrados de océano, ha sido el escenario de eventos que han dejado perplejos a la humanidad durante décadas. Desde barcos a la deriva sin rastro de las tripulaciones hasta aviones que desaparecen sin dejar una sola señal de vida, estos intrigantes sucesos han dado lugar a numerosas teorías conspiratorias y han provocado un sinfín de preguntas sin respuesta. En este artículo exploraremos los 31 misterios más conocidos del Triángulo de las Bermudas, así como las teorías más populares que intentan explicarlos. Pero antes de sumergirnos en este enigmático mundo, asegúrate de Número 1. El misterio del Mary Celeste. El 5 de diciembre de 1872, el bergantín mercante estadounidense Mary Celeste fue descubierto frente a las Islas Azores en el Océano Atlántico, navegando a la deriva y sin ningún tripulante a bordo. Aunque el barco estaba en condiciones navegables, con suficiente agua y provisiones, las velas desplegadas y los efectos personales del capitán y su familia en su sitio, nunca más se volvió a saber de ellos. Las teorías en torno a este misterio incluyen enloquecimiento por los vapores del alcohol que transportaba, una tromba marina, un terremoto submarino, el ataque de un calamar gigante o algún fenómeno paranormal relacionado con el Triángulo de las Bermudas. Número 2. La solitaria goleta. En 1881, la goleta Ellen Austin se encontró con otra goleta a la deriva cerca del Triángulo de las Bermudas. Aparentemente, no había nadie a bordo. Después de observar la embarcación durante 2 días para asegurarse de que no era una trampa, el capitán decidió subir a bordo. Encontró el cargamento bien embalado, pero ninguna señal de la tripulación. Parte de la tripulación de la goleta rescatada fue trasladada a la Ellen Austin para llevarla a puerto, pero una tormenta los separó en el camino. Horas más tarde, la tripulación de la Ellen Austin alcanzó nuevamente a la goleta, pero esta vez, todos los tripulantes habían desaparecido. Número 3. El USS Cyclops. En 1918, el USS Cyclops, un buque de abastecimiento de la Armada de Estados Unidos, desapareció junto con sus 306 tripulantes en el Triángulo de las Bermudas. Esta desaparición constituye la mayor pérdida de vidas de la Marina estadounidense en un solo incidente. Aunque el barco reportó una grieta en la turbina antes de continuar su viaje con una sola hélice, nunca se volvió a saber de él. Número 4. La goleta abandonada. La goleta comercial de 5 mástiles, conocida como Carroll A. Deering, fue encontrada varada entre las traicioneras rocas de Hatteras Diamond, Carolina del Norte, en enero de 1921. Sin embargo, cuando un equipo de investigación llegó al lugar del naufragio, no encontraron a ningún miembro de la tripulación a bordo. Tampoco se encontraron las pertenencias del personal ni los equipos de navegación. La desaparición de la tripulación de la Deering en el Triángulo de las Bermudas sigue siendo uno de los misterios más comentados del siglo XX. Número 5. El misterio del yate Witchcraft. El 22 de diciembre de 1967, el yate Witchcraft partió de Miami con su propietario, Dan Burak, y su amigo, el padre Patrick Horgan, a bordo. A las pocas millas de la costa, el yate chocó con algo y llamó a la guardia costera. Sin embargo, cuando llegaron al lugar indicado, solo encontraron más desierto y ningún signo de vida. Hasta el día de hoy, no se sabe qué ocurrió con este yate, equipado con todas las herramientas de seguridad de la época. Número 6. El HMS Atalanta. El HMS Atalanta, una fragata de la Armada Real Británica, zarpó del Cabo de Buena Esperanza con destino a Inglaterra en 1857 y desapareció en el Triángulo de las Bermudas junto con toda su tripulación. Se presume que las duras condiciones climáticas y una tripulación inexperta estuvieron detrás de esta tragedia. Número 7. El vuelo 19. El 5 de diciembre de 1945, 5 bombarderos, torpedo TBM's Avenger de la Armada de Estados Unidos, desaparecieron durante un vuelo de entrenamiento sobre el Atlántico. Los aviones del vuelo 19 nunca regresaron a la base
y se perdieron junto con los 14 tripulantes. Además, el avión de rescate PB-4 y Mariner, que fue en su búsqueda, también desapareció sin dejar rastro. Las teorías han atribuido estas desapariciones a errores humanos o a causas desconocidas. Número 8. El avión comercial desaparecido. El 28 de diciembre de 1948, un avión comercial Douglas DC-3 desapareció durante un vuelo de San Juan de Puerto Rico a Miami. Aunque el capitán informó su posición antes de desaparecer, nunca llegó a la estación de control en Florida y se perdió sin dejar rastro. Se especula que el capitán puede haber indicado una posición errónea, lo que llevó a su desaparición. Número 9. La misteriosa compañía aérea. Después de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de pilotos británicos retirados fundó la compañía American Airways para atender el incipiente mercado aéreo en el Atlántico Norte y el Caribe. Sin embargo, perdieron 2 de sus aviones, el Star Tiger en 1948 y el Star Ariel en 1949, en accidentes inexplicables en el Triángulo de las Bermudas. Estas desapariciones contribuyeron a alimentar la leyenda sobre el triángulo. Número 10. El misterio del Star Tiger. El Star Tiger de la British American Airways salió de las Azores el 30 de enero de 1948 con destino a las Bermudas. Llevaba 6 tripulantes y 25 pasajeros a bordo. Una hora antes del despegue, un Avro Lancaster de la misma aerolínea partió y prometió proporcionar información meteorológica al avión que le seguía. Aunque el piloto del Lancaster informó que había tenido un vuelo sin contratiempos, el Star Tiger nunca llegó a su destino final y nunca se volvió a saber de él. Número 11. La desaparición del Star Ariel. El 17 de enero de 1949, el Star Ariel desapareció mientras volaba entre las Bermudas y Kingston, Jamaica. El avión llevaba a bordo 13 pasajeros y 7 tripulantes. Aproximadamente una hora después de la salida, el piloto informó su posición a las autoridades, pero nunca llegó a su destino. El Star Ariel simplemente desapareció sin dejar rastro. Número 12. El yate a la deriva. El 26 de septiembre de 1955, el yate de recreo Connemara IV fue encontrado a la deriva en el sur de las Bermudas sin ningún tripulante a bordo. Se especuló que la deriva del yate se produjo debido a los fuertes vientos huracanados que lo soltaron de sus anclas y amarras. Aunque no se encontraron tripulantes a bordo, esta vez no hubo misterio sobre su desaparición. Número 13. Los misterios paranormales. Cuando se trata de los misterios del Triángulo de las Bermudas, no faltan las teorías paranormales y sobrenaturales. Algunos creen que la región está bajo la influencia de un universo paralelo que deforma el espacio-tiempo y absorbe objetos. Otros atribuyen los sucesos a la intervención de seres extraterrestres que utilizan el triángulo como base para sus investigaciones sobre la especie humana. Sin embargo, estas teorías no han sido respaldadas por evidencia científica. Número 14. Las brújulas enloquecidas. Una de las teorías racionales que se ha propuesto para explicar las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas es la existencia de anomalías magnéticas en el área. Aunque estas perturbaciones nunca han sido identificadas, es sabido que las brújulas presentan desviaciones naturales en ciertas regiones. Sin embargo, esto no explica por completo los misterios del triángulo, ya que barcos y aviones también han desaparecido sin dejar rastro en otras partes del mundo. Número 15. La influencia de la corriente del Golfo. La corriente del Golfo, un río oceánico que se desplaza por la costa este de Estados Unidos y la costa de Terranova, ha sido señalada como una posible causa de las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Su fuerza y velocidad podrían arrastrar rápidamente cualquier avión o barco que se encuentre en su camino, alejándolo del lugar reportado. Sin embargo, esta teoría no ha sido comprobada de manera concluyente. Número 16. La violencia del clima. Una de las razones más plausibles detrás de las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas podría ser el clima violento de la región. Los huracanes, que son frecuentes en el Caribe y el Golfo de México, pueden atrapar a las embarcaciones y aviones en su camino y causar estragos repentinos con vientos y olas extremadamente fuertes. Estas condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente,
lo que pone en peligro a las embarcaciones y aviones que se encuentren en la zona. Número 17. Los hidratos de metano. Algunas teorías apuntan a la liberación de hidratos de metano desde la plataforma continental frente a la costa sureste de Estados Unidos como una posible explicación para las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Estos compuestos, cuando son liberados en grandes cantidades, podrían afectar la flotabilidad de un barco, haciendo que se hunda rápidamente. Sin embargo, esta teoría no ha sido comprobada y sigue siendo objeto de debate en la comunidad científica. Número 18. La conexión con la Atlántida. No podía faltar la mención a la legendaria Atlántida cuando se habla del Triángulo de las Bermudas. Algunos teóricos sostienen que los misteriosos accidentes son causados por la isla perdida de la Atlántida mientras sigue a la deriva por el océano. Según esta teoría, los atlantes, que supuestamente desarrollaron tecnologías avanzadas, estarían detrás de estos enigmáticos accidentes en barcos y aviones. Número 19. Las olas gigantes. Las olas gigantes, también conocidas como olas rebeldes, son un fenómeno natural que puede presentarse en cualquier parte del mar. Estas olas, que pueden ser el doble o más grandes que otras olas cercanas, pueden surgir repentinamente y alcanzar alturas impresionantes. Algunos científicos afirman que las aguas del Triángulo de las Bermudas son especialmente propicias para la formación de estas olas rebeldes debido a la gran cantidad de tormentas que ocurren en la zona. Donde hay misterio, siempre surgirán teorías conspirativas que incluyen a los extraterrestres, y el Triángulo de las Bermudas no es una excepción. Según algunos creyentes, los extraterrestres estarían utilizando el famoso espacio triangular del Atlántico como un portal para sus actividades en la Tierra. Se afirma que en el Triángulo de las Bermudas han reunido personal y tecnología para llevar a cabo sus investigaciones sobre la especie humana, a costa de naufragios y desapariciones. Número 21. Los agujeros de gusano. Los agujeros de gusano, teóricamente posibles, pero aún no comprobados, serían estructuras que permitirían el viaje a través del tiempo. Algunos fanáticos de las conspiraciones creen que las misteriosas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas son resultado de estos agujeros de gusano que existirían en la región. Sin embargo, hasta el momento, no hay evidencia de que estos agujeros de gusano sean reales. Número 22. Las trombas marinas. Las trombas marinas, similares a los tornados pero en el océano, son otro fenómeno natural que ha sido asociado con los misterios del Triángulo de las Bermudas. Dado que la costa atlántica de Estados Unidos es una de las áreas donde se producen más trombas marinas, muchos han planteado que estas poderosas tormentas podrían ser la causa de los desastres en la región. Sin embargo, esta teoría no ha sido ampliamente respaldada. Número 23. Los primeros relatos del Triángulo de las Bermudas. El primer planteamiento sobre las desapariciones extraordinarias en el área que hoy conocemos como el Triángulo de las Bermudas apareció en un artículo del Miami Herald en septiembre de 1950. En 1952, la revista Fate publicó un artículo que se refiere a las desapariciones de los 5 bombarderos Avenger del vuelo 19 y del avión que los buscaba. Estos artículos fueron los primeros en sugerir la existencia de un área en el mar donde se producían eventos inexplicables, ahora conocido como el Triángulo de las Bermudas. Número 24. La creación del término Triángulo de las Bermudas. El término Triángulo de las Bermudas fue acuñado por el escritor estadounidense Vincent H. Gaddis en febrero de 1964. En un artículo titulado The Deadly Bermuda Triangle, publicado en Argosy Magazine, Gaddis se refirió a las desapariciones del vuelo 19 y del avión de rescate PB-4E Mariner. Fijó los 3 vértices del triángulo en Miami, San Juan de Puerto Rico y las Bermudas. Gaddis también estaba interesado en otros fenómenos paranormales, como la combustión humana espontánea. Número 25. La teoría de los eventos naturales. El escritor y piloto estadounidense Larry Kusche, en su libro The Bermuda Triangle Mystery Solved de 1975, argumentó que la mayoría de las teorías sobrenaturales relacionadas con el Triángulo de las Bermudas eran resultado de una investigación mediocre y de falsificaciones. Según Kusche, muchos escritores distorsionaron o ocultaron información para aumentar el misterio en torno al triángulo.
También señaló que las aseguradoras no cobraban tarifas más altas por pasar por el área. Número 26. La visión de Richard Weiner. Richard Weiner, otro prolífico escritor de misterios del siglo XX, escribió varios libros sobre el Triángulo de las Bermudas. En su libro The Devil's Triangle, de 1974, Weiner propuso teorías sobre los misteriosos accidentes, pero no los atribuyó a fenómenos paranormales. Según Weiner, todas las respuestas se encuentran en el error humano, el mal funcionamiento mecánico, el clima extraño o las anomalías magnéticas. Número 27. El argumento de Larry Kusche. Larry Kusche, en su libro The Bermuda Triangle Mystery Solved, de 1975, argumentó que las historias sobre el Triángulo de las Bermudas son un mito fabricado. Según él, muchas de las desapariciones reportadas nunca ocurrieron o fueron exageradas por escritores que buscaban vender publicaciones. Kusche también criticó a la compañía de seguros Lloyd's de Londres por dar por perdido un barco sin tener en cuenta si llegó con retraso a puerto. Número 28. La respuesta de las aseguradoras. ¿Te has preguntado si las aseguradoras cobran una prima por pasar por el Triángulo de las Bermudas? Según el servicio Lloyd's de Londres, no hay un aumento en las tarifas de seguro para las embarcaciones o aviones que pasan por el área. Además, los registros de la Guardia Costera de Estados Unidos indican que la cantidad de desapariciones en el Triángulo es insignificante en comparación con el tráfico marítimo y aéreo que circula por la zona. Número 29. ¿Un mito fabricado? El escritor Larry Kusche, en su libro The Bermuda Triangle Mystery Solved, afirma que las historias sobre el Triángulo de las Bermudas son un mito fabricado. Según él, los hechos reportados han sido distorsionados o falsificados por escritores interesados en vender publicaciones. Kusche sostiene que las desapariciones en el Triángulo no han sido significativamente mayores que en otras partes del océano y que pueden atribuirse a causas racionales como errores humanos, mal funcionamiento mecánico o mal tiempo. Número 30. Los registros de la Guardia Costera de Estados Unidos. Los registros de la Guardia Costera estadounidense, según Larry Kusche en su libro The Bermuda Triangle Mystery Solved, confirman que la cantidad de desapariciones en el Triángulo de las Bermudas ha sido insignificante en comparación con el tráfico marítimo y aéreo que circula por el área. Según estos registros, muchos de los casos reportados como misteriosas desapariciones en el Triángulo nunca fueron documentados por los periódicos y simplemente nunca ocurrieron. Número 31. La conclusión. El Triángulo de las Bermudas ha sido objeto de fascinación y especulación durante décadas. Los misterios inexplicables que han ocurrido en la zona han dado lugar a numerosas teorías conspiratorias y explicaciones paranormales. Sin embargo, muchos investigadores y expertos han concluido que las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas pueden atribuirse a causas racionales, como errores humanos, mal funcionamiento mecánico, mal tiempo o anomalías naturales. A pesar de esto, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un lugar envuelto en el misterio y la intriga, y los interrogantes sobre lo que realmente sucede en esta región continúan intrigando a la humanidad. Preguntas frecuentes. ¿Qué es el Triángulo de las Bermudas? El Triángulo de las Bermudas es una región en el Océano Atlántico que se extiende entre Miami, Puerto Rico y las Bermudas. Es conocido por desapariciones misteriosas de barcos y aviones. ¿Por qué ocurren las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas? Las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas pueden atribuirse a errores humanos, mal funcionamiento mecánico, condiciones climáticas extremas y otros eventos naturales. ¿Es seguro viajar por el Triángulo de las Bermudas? Sí, es seguro viajar por el Triángulo de las Bermudas. Aunque han ocurrido desapariciones misteriosas en el pasado, la cantidad de incidentes es insignificante en comparación con el tráfico marítimo y aéreo que circula por el área. ¿Existen pruebas de fenómenos sobrenaturales en el Triángulo de las Bermudas? No existen pruebas concretas de fenómenos sobrenaturales en el Triángulo de las Bermudas. La mayoría de los incidentes pueden explicarse mediante causas racionales. ¿Puedo desaparecer si viajo por el Triángulo de las Bermudas? No hay razón para creer que desaparecerías si viajaras por el Triángulo de las Bermudas. Los incidentes misteriosos son extremadamente raros en comparación con la cantidad de viajes seguros que ocurren en la región.
Esperamos que este artículo te haya proporcionado una visión más clara sobre los misterios del Triángulo de las Bermudas y las teorías que intentan explicarlos. Si este contenido te ha resultado interesante, por favor compártelo con tus amigos y familiares. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido fascinante y mantenernos al día con nuestras actualizaciones. Suscríbete para darnos apoyo y poder continuar con muchos más misterios y curiosidades.